Bueno, esta charla me invitaron a Bolivia en un congreso que hubo. Me he olvidado de cortar ahí el logo, pero menos mal que es reciente, ¿no? La siguiente, por favor. Solo para eh, llenar el vacío que he dejado, entrando directo al grano, les puedo comentar que la enfermedad cerebrovascular, como un reduccionismo, lo dividiríamos en dos: isquémica y hemorrágica. La isquémica, lo mínimo en dividir es TIA e infarto cerebral. La diferencia es la presencia o no de la lesión. Cuando no hay lesión es TIA o ataque isquémico transitorio, y cuando hay lesión se llama infarto cerebral. El tiempo no es muy necesario como antes se pensaba, pero usualmente los pacientes con TIA duran menos de una hora, un déficit transitorio. Cuando dura más de una hora, la mayoría queda lesión. Si hay duda en el tiempo, no interesa. Cuando hay lesión es infarto, así se ha recuperado totalmente. Y cuando no hay lesión es TIA. Aparte, la enfermedad cerebrovascular isquémica también tiene otra forma de clasificar, como TOAST, lo que algo les he mencionado, en aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, inhabitual e indeterminado. Es otra forma de clasificar. Y la hemorrágica se divide en dos: hemorragia intracerebral espontánea, que es lo que más o menos vamos a tocar, y hemorragia subaranoidea. La hemorragia intracerebral espontánea a la vez se divide en dos: la hemorragia intraperencular y la hemorragia intraventricular. Y la hemorragia subaranoidea es otro capítulo que no lo vamos a tocar, y usualmente se debe a aneurismas cerebrales rotos, ¿no? Que en el 80% de los casos. Entonces vamos a tocar el tema de hemorragia intracerebral espontánea. Es muy frecuente. Acá se puede ver que incluso más frecuente es en la zona del Asia y África. Perú no figura muy frecuente, pero con sinceridad más parece que hubiera subregistro, ¿no? A veces no están los datos, ¿no? Pero ese es para que vean más o menos la distribución geográfica en el globo. Se clasifica en intracerebral primaria y secundaria. Primaria se refiere a patologías primariamente, valga la redundancia, del sistema nervioso. Y la mayoría es primaria, y hay dos enfermedades que son responsables de la hemorragia intracerebral primaria: la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide, que son totalmente diferentes, y vamos a ver luego algunas diferencias. Las secundarias, como el nombre lo dice, secundaria a algo. ¿Qué algo? Puede ser un fármaco, un anticoagulante, un efecto adverso es el sangrado; un fibrinolítico trombolítico, lo que hemos visto, su efecto adverso es el sangrado; un antiagregante; puede ser un tumor, puede ser una malformación arteriovenosa, puede ser cualquier cosa que tenga como efecto adverso un sangrado. Lo más común que vemos secundario es a malformaciones vasculares cerebrales y fármacos, ¿no? La localización y la edad es muy importante para intentar diferenciar de qué tipo es. Y básicamente, sabiendo la edad, uno al toque para las orejas y sospecha de una etiología. Y sabiendo la localización en las neuroimágenes, también por la localización sospecha. Y si cruza edad y la localización, lo más probable es que al seco, en un 95%, dé con el diagnóstico etiológico. Pacientes con hemorragias subcorticales, en este caso putaminales. El putamen, como saben, es un núcleo de lenticular. Hipertensión arterial, esa es la causa. Lo más común, pacientes de edad media a pacientes adultos mayores. ¿Ya? Pero cualquier paciente joven es menos de 45 años, cualquier paciente joven con una hemorragia allí, sea donde sea, en cualquier lugar, no es la primera acción hipertensión arterial, sino es una malformación arteriovenosa o cavernoma. Pero en líneas generales, imagen de hipertensión es esta: hemorragia en el putamen derecho. Por el contrario, ¿qué pasa si tienen una hemorragia lobar o cortical? En este caso frontal izquierda. Cualquier hemorragia lobar depende mucho de la edad. Si es el paciente adulto mayor, angiopatía amiloide es el diagnóstico. Si es un paciente muy joven,
su diagnóstico es malformación arteriovenosa rota, lo más probable. Obviamente hay exámenes para confirmarlo, pero hablamos de probabilidades cercanas al 100%. ¿Qué es la angiopatía amiloide? Es un depósito que hay de amiloide alrededor de los vasos y que hace que los vasos se hagan rígidos, como que fueran vidrios y tengan tendencia a romperse. Y las lesiones ocurren corticalmente, superficiales. La hipertensión es algo parecido, pero la hipertensión da lesiones a nivel subcortical, tálamo, núcleos basales, tronco cerebral, cerebelo, ¿no? Pero si es cortical es angiopatía amiloide y si es subcortical es hipertensión arterial, como ven la localización. Si es de una edad intermedia el paciente, será hipertensión. Si es mucho mayor, será angiopatía amiloide. Y si es muy joven el paciente, será malformación arteriovenosa. Con eso, matemáticamente, tienen 95% probabilidad de éxito. Las malformaciones vasculares, dirán, ¿por qué no está el aneurisma acá? Es que el aneurisma da más hemorragia subaranoidea, que no vamos a tocar ahorita. Las hemorragias interparenquimales, la malformación arteriovenosa, riesgo anal recurrencia 18%. Se rompen los vasos acá. ¿Qué es lo que pasa? Es de nacimiento, los pacientes no tienen capilares. Y como no hay capilares, la sangre se pasa de fresa, directo de la arteria a la vena, ¿no? Y golpea y se rompe la vena. Y es como una especie de ovillo de vasos. Pacientes jóvenes usualmente y hemorragias corticales, la mayoría, aunque pueden ser también subcorticales. El angioma cavernoso, aquí el diagnóstico es con panangiografía cerebral, endovascular o una angiografía por catéter, que es lo mismo, ¿no? El cavernoma es una especie de lesión a nivel de capilares que está como media desconectada de los vasos grandes. Por lo tanto, esta puede darse también en cualquier lugar, siendo muy frecuente los corticales, ¿no? Y una riesgo de recurrencia de 4.5%, no es mucho comparado con la malformación. Y para que tengan una idea, el aneurisma es como 50% en el primer año, el porcentaje sangrado, o sea, va bajando, ¿no? Hay otras lesiones que se llaman como angiomas venosos, hay 0.2%, ya esas no se operan, estas tienden a operarse cuando se detectan. Aquí tú le pides angiografía cerebral, que es el gold estándar, solo cuando sospechas de estas malformaciones, porque los casos que tienen ya hipertensión arterial no se le hace ningún examen ya, adicional. Acá estas salen negativas o normales al estudio de vasos, ejemplo para angiografía cerebral. ¿Y cómo se diagnostica? Con resonancia magnética. Esta es una excepción. Siempre está sujeto a exámenes. Dicen, ¿cuál es el examen gold estándar para el diagnóstico del cavernoma, que es la chapa del angioma cavernoso? La respuesta es resonancia magnética cerebral. Si quieren algo más profundo, protocolo susceptibilidad magnética. Aquí tienen una hemorragia cortical, ¿no? Pegado a la corteza. Por lo que se puede ver, el paciente es un poco joven, entonces la primera opción es malformación arteriovenosa. La hemorragia intracerebral espontánea tiene signos característicos. Tanto en la hemorragia como en la isquemia va a haber déficit motor agudo y trastorno del habla, disartria o afasia. Pero lo que tiene la hemorragia, que usualmente no tiene la isquemia, es que la hemorragia duele, o sea, hay cefalea y hay trastorno de conciencia. El paciente tiene somnolencia, estupor o coma. Es muy importante esos dos signos, cefalea y trastorno de conciencia. Pueden haber un poco más de elevación de la presión arterial y más presencia de crisis convulsivas en los pacientes con hemorragia. Pero ambos son agudos, no creo que sea diferencia, y ambos dan neurológicos focales, signos neurológicos focales. Como pueden ver acá, es más frecuente el trastorno de conciencia y cefalea y un poco de vómitos en la hemorragia con respecto al infarto. Esta es la generalidad, pero hay que entender que siempre hay excepciones. Lo más común es que los infartos de gran tamaño o los infartos de la circulación posterior o vertebrovascular se comporten clínicamente como hemorragias, porque son grandes. O sea, aparte de la focalización, dar cefalea y dar también trastorno de conciencia. Esto hemos hablado algo, pero un poco para aclarar. Miren, una hemorragia, en realidad este es cortical, acá hay un pequeño error. Una hemorragia cortical en un anciano, diagnóstico, ¿están ahí?
Hemorragia cortical en un anciano. Etiología. Angiopatía amiloide. Hemorragia en el putamen o subcortical en un paciente de edad intermedia. Hipertensión arterial. Igual, hipertensión arterial. ¿Qué pasa si cualquiera de estas es un niño o un paciente joven como ustedes? No es la primera opción hipertensión, es malformación arteriovenosa. Son excepciones. En el puente, hipertensión arterial. Cavernomas también puede ser. Cerebelo, hipertensión arterial. Cavernomas puede ser, o malformaciones vasculares cerebrales. Si es joven al paciente, aplíquenle la ley, como dice, háganle la panangiografía. Si es muy anciano y bueno, pueden hacerle solo resonancia o angiotomografía, no muy invasivo, porque alejado sería la posibilidad de que sea malformación vascular, ¿no? El hematoma se comporta fisiopatológicamente como un continuum, no es un evento monofásico. Aquí cometen el error muchos de decir, uy, ha resangrado. No es muy común, sino que el hematoma sigue creciendo. No es que quede ahí nomás, ni que resangre cada rato. Es un continuum de salida de sangre que va creciendo. Y uno de los predictores para que aumente el volumen es la hipertensión arterial en el momento. Por lo que ha caído un poco lo de bajar la presión. Esto sí ha caído ese mito. O sea, siempre decíamos, pues, no bajar la presión. Ese es en el infarto. ¿Recuerdan? En el manejo agudo del infarto cerebral. Pero en la hemorragia sí se puede bajar, porque más bien la presión es dañina, hace que aumente el volumen del infarto. Miren cómo es el continuum: hemorragia talámica izquierda con inundación a los cuernos frontales y posteriores de este paciente, del ventrículo lateral, y miren a las 6 horas prácticamente el paciente muerto. Entonces es un continuo y hay que estar atentos. Durante las primeras 24 horas tiende a crecer. Por ello se han ideado, inventado, han generado algunos signos predictores del crecimiento del hematoma y el signo de la mancha, ¿no? Un puntito acá en una tomografía con contraste y se ve luego que ha crecido el hematoma. Son predictores de crecimiento del hematoma. Hay un mito también de que no se haga tomografía con contraste en el infarto cerebral o en hemorragia. Falso, se puede hacer. Y últimamente, como se le pide a todos como protocolo de angiotem desde el saque, el angiotem es con contraste. No pasa nada. Y además para ver estos signos predictores de crecimiento del hematoma, ¿no? El signo de la mancha y después el hematoma cómo está grande. Predictor. O sea, lo que pasa es que es la zona que sigue sangrando, ¿no? ¿Recuerdan que ese momento hemos visto en infarto el signo del punto? Esa es otra cosa, es un coagulito que ha cerrado la arteria y signo un predictor de un infarto de mediano tamaño. Ya, el signo del punto y este es el signo de la mancha. Este se llama spot sign y el otro era dot sign, es diferente. Eso de ahí está mucho de moda, hay que aprenderlos bien. Si me piden un examen yo los pregunto esos. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje, el tecnolecto que se usa, ¿no? Son predictores. Uno, el primero, el dot sign o signo del punto, de un infarto de mediano tamaño, usualmente de M2, y este es predictor de crecimiento de la hematoma y las hemorragias, el signo de la mancha o spot sign. Hay otros signos también predictores, son más modernos, no muy usados, porque recién este año el año pasado han tomado fuerza, que son cuando hay hipodensidades dentro del hematoma o de la de la hiperdensidad, es signo de que esto va a seguir creciendo, son predictores de aumento. Hay tipos del 1 al 4 incluso. Y hay otro signo que no le he puesto, es muy, muy último, que es la hemorragia satélite, el signo satélite. ¿Qué pasa si hay una hemorragia y un puntito chiquito afuera, a menos de 1 centímetro de distancia? Como un satélite, como su hijito, ¿no? Ese es lo último que hay, ese es que va a seguir creciendo esa hemorragia. Entonces, esos predictores dicen para el paciente tenerlo en UCI, tenerlo en observación plena, neurocirujano al lado, transferirlo, derivarlo. Eso. El médico, cuando no puede hacer nada, no hay acá un tratamiento como la trombolisis para la hemorragia. Entonces hay que estar atentos a mínimas cosas porque pueden dar grandes cambios en la evolución del paciente. La neuroimagen es, al igual que el infarto, tomografía del inicio y en este caso a veces se hace bypass a la resonancia. Para hemorragias más es estudio de vasos, que puede ser la angiotomografía o la angiografía cerebral. La resonancia, sin embargo, también se les hace después a casos seleccionados porque cuando tenemos, por ejemplo, una malformación arteriovenosa,
hay que ver la ubicación en el parénquima, porque la angiografía da puro vaso, pero no se ve el parénquima. Pero si cruzas parénquima de la resonancia con la angiografía cerebral que ve vasos, tienes unas buenas imágenes para hacer planeamiento, sobre todo en la cirugía. Y otro detalle, la hemorragia da como vía final común un área de encefalomalacia. Pero ¿qué pasa si no te dicen cuándo fue el evento? Uno piensa acá y puede decir, tiene un infarto antiguo. No, fue una hemorragia. Lo que pasa es que el infarto y la hemorragia siempre terminan en lo mismo. Entonces, el hematoma evoluciona en cuanto a las neuroimágenes. No es que esté disminuyendo de tamaño en sí, sino que es por el tiempo, ¿no? Sigue ahí, sino que está como depósitos ahí de oximoglobina o algunos metabolitos del fierro. Entonces, siempre que vean una imagen, aplica para todo, hay que preguntar cuándo inició el evento. Acá inició, por ejemplo, hace 2 horas, acá un día, 2 días, acá fue hace 3 meses. Se dan cuenta, pueden confundirse. Ven una imagen, pero antes digan, ¿cuándo empezaron los síntomas y qué síntomas fueron? Las neuroimágenes o cualquier examen sería una extensión de la clínica. No se vayan a confundir. Cada vez que tengan una hemorragia hay que medir el volumen, porque más de 30 cc es predictor de mal pronóstico en el supratentorial, y en el infratentorial no se mide volumen sino diámetro. Más de 3 cc de diámetro, centímetros, también son de mal pronóstico. ¿Cómo se mide? La fórmula parte de un elipsoide, de esta figura le dan como forma de elipsoide, porque parece que la mayoría de hemorragias tiende a tener esa forma. El diámetro mayor, o sea, la por el perpendicular a todo en centímetros, por el número de cortes en que se ve, por el grosor de cada corte. Ustedes van a ver A por B por C, pero hay que agregar el grosor de cada corte, entre 2, que es una constante, y ese es el volumen. Mayor o igual de 30 cc, peor pronóstico; menor o igual a 30 cc, mejor pronóstico. Este es uno de los indicadores o variables que usan para las decisiones quirúrgicas, ¿no? Obviamente no solamente hay que ver el volumen en decisiones quirúrgicas, no van a operar a uno que está normal, sino hay que ver también el deterioro clínico. Todas las hemorragias no se operan, más bien tienden a no evacuarse en el agudo, solo la cerebelosa. Pero sí se puede operar si se encuentra una etiología de fondo, como una malformación arteriovenosa, etcétera. Ya no en muy agudo. Ha aparecido una técnica que se llama T2 ecogradiente de resonancia magnética, en el cual la hemorragia se ve de hiposeñal y se ve de esta manera, miren. Y es muy interesante porque si bien en el agudo acá puedes verlo, pero cuando ya seca, como acá, no sabes qué es. Pero si le hago T2 ecogradiente, lo voy a ver así. Y es un detector de hemorragia, sobre todo en la fase crónica, ¿no? Y creo que es una perla este slide. ¿Por qué? Miren cómo sirve la resonancia para las hemorragias. No sé si ustedes han escuchado una charla de infarto hace poco tiempo y van a decirle, no, la hemorragia es tomografía. Falso. Miren cómo sirve la resonancia. Incluso sirve para la localización y etiología. ¿Qué pasa si en estas dos primeras se llaman T2 ecogradiente y esta se llama susceptibilidad magnética? Son las técnicas que se debe hacerse a todo paciente con hemorragia, ¿no? Cuando no sé la etiología exacta, porque si tengo ya hipertensión arterial, ahí no me queda. Miren, angiopatía amiloide, cuando las hemorragias, ¿se acuerdan?, eran corticales. Los puntitos negros o las áreas de hiposeñal son las hemorragias. La hipertensión, miren, aparecen lesiones subcorticales, acá corticales. Y cuando es córtico subcortical, estamos hablando de cavernomatosis cerebral múltiple. O sea, podemos ver acá que básicamente la hemorragia sirve un montón, sobre todo para ver la etiología de las hemorragias. Miren una malformación arteriovenosa con una tomografía. Estas son las venas, las arterias, aquí el sangrado. Es un ovío de vasos, ¿no? Tienen una clasificación. Esta es una resonancia magnética por T2 de Spedler-Martin, basada pues acá sobre todo en el volumen, en la elocuencia, ¿no? Y también basado pues en el drenaje, si es superficial o profundo. Prácticamente un Spedler-Martin 5 inoperable. Las que son ya muy grandes no se operan. Los cavernomas, básicamente, en este caso les dije, ¿no? Una hemorragia, le hacen angiografía, es normal, hay que hacerle resonancia. A veces en el agudo la resonancia no aporta mucho, se le puede repetir mínimo a los 3 meses y ahí se puede detectar la lesión cavernomatosa.
que se deben operar si han sangrado o si produce muchas convulsiones. Aquí por la localización en el tronco, difícil que le hagan cirugía, pero la radiocirugía puede apoyar ahí. La angiotomografía o angiotem sirve mucho para ver, este no es del Atlas Netters, es la primera imagen que tuvimos hace 15 años, ¿no? Aquí en el instituto, donde vimos por primera vez estas imágenes, ¿no? Un paciente que tenía ocluida la vertebral. Esta es la panangiografía, que es el gold estándar para las malformaciones vasculares cerebrales. Aquí tienen una malformación arteriovenosa. Los vasos de dependencia, esta es la cerebral posterior, ¿no? Y bueno, los eferentes que van a los senos venosos, ¿no? Preguntas también típicas, ¿no? ¿Cuál es el examen gold estándar para las malformaciones vasculares cerebrales? La respuesta es la angiografía por catéter, llamada en el medio panangiografía cerebral. En el manejo no hay un tratamiento específico para la hemorragia. Antes se tendía a usar el factor 7 recombinante activado, pero se vio que, bueno, aparte de ser carísimo, más de $5,000, básicamente producía mucho infarto, o sea, al revés, como que coagulaba y producía mucho infarto. Por eso que ya no se usa y no hay ningún tratamiento específico. Por lo tanto, hay que manejar algunos aspectos como pedazo de rompecabezas. En este caso es importante los eslabones de la emergencia, la UCI, manejar la hipertensión endocraniana, la presión arterial, convulsiones, y hay que tomar decisión si se opera o no se opera. En la emergencia, obviamente, el ABC, el NIH, el Glasgow, tomografía, resonancia, y luego pues se le puede dar para la hipertensión endocraniana. Manitol se suele dar en bolo, por ejemplo, de 1 por kilo y luego a dosis de 0,5, ¿no? miligramos por kilo. En cristiano unos 300 cc en bolo y de ahí puede quedar con 200 más o menos, ¿no? Bastante se usa. Manejo de factores agravantes, temperatura, presión, hipoxia y glicemia, ¿no? La presión arterial, es anterior, esto no le hagan caso, aplica para el infarto, pero actualmente ya desde el 2013 con el estudio Interact 1 y 2, que salieron juntos, se vio pues que el bajar la presión no producía mayor empeoramiento, y en el estudio de seguimiento que hicieron a los 3 meses a los pacientes que le bajaron versus no le bajaron los brazos, fue tener un paciente que tenga presión lo habitual. En hemorragia más de 180 le bajaban, y en este caso bajaron a un grupo, lo dejaron como las guías antiguas, ¿no? 180 recién, y el otro le bajaron a todos 140, y vieron las diferencias en seguimiento a los 3 meses y se vio que no empeoraban más los que le bajaban intensivamente a menos de 140, pero también el seguimiento que hicieron en el Interact 2 ya se vio que tampoco mejoraban. O sea, lo que hay que tener claro que es seguro, se puede bajar la presión en el agudo en la hemorragia a 140, ¿no? Pero también no hay beneficio, ¿no? Eso también me refiero en el seguimiento clínico ya con ranking modificado a los 3 meses. Hay otro estudio que intentó bajarlo más, incluso 129, ¿no? El ATTACH 2, esas son las tendencias a bajar. Igual, se vio que no empeoraban más los pacientes al bajarlo, pero tampoco se ha podido determinar si hay mejoría a los 3 meses, parece que les va igual. O sea, lo que podemos decir que es seguro, que disminuye el volumen del hematoma, pero que no mejoran los pacientes a los 3 meses. Eso es lo último que hay en el manejo de la hemorragia, lo cual es un poco de terrorismo, ¿no? Para la neurología vascular, porque hasta hace algún tiempo, ¿se acuerdan la moraleja? No bajen la presión, ¿no? Todavía aplica en el infarto en la fase aguda menos de las 24 horas. Techos de 220, 120, 130 la media. Pero acá ya cayó. Las hemorragias pueden bajarlo a 140 y no pasa nada. Las guías antiguas hablan de 180, pero ahora normal, no es el problema el bajar la presión en una hemorragia. ¿Por qué? Porque la hemorragia con presión en el agudo hace que aumente, que siga sangrando, que aumente el volumen del hematoma, ¿ya? Las convulsiones se le debe dar solo al que ha convulsionado, nada más. Si no ha convulsionado, no hay que dar profiláctico. Recuerden que hablamos de los anticoagulantes, ¿no? Hay que estar preparado. Este es lo último que hay como avance del antídoto, que en realidad sería pues más que antídoto un reversor.
De los nuevos anticoagulantes, ustedes tienen pues aldavigatran, que es el único que tiene un reversor. Quiere decir, le aplico el nuevo anticoagulante, sangra, porque ese es el efecto adverso más importante, más delicado, y tengo un antídoto que actúa a los 3 a 4 minutos y lo detiene el sangrado. Pero ¿cuánto hay? $7.500, no hay en el medio, complicado que llegue, pero como conocimiento que hay que tenerlo en cuenta. Invasión ventricular de hidrocefalia. Si tiene hidrocefalia el paciente, clínicamente también deterioro, catéter, drenaje ventricular externo, un huequito y sale el catéter y se deja ahí a gravedad, puede dejarse, prácticamente le salvan la vida, ¿no?, al paciente. Eso de ahí a los 7 días se saca ya, ¿no? Si la hidrocefalia es aguda, pero si tienen un paciente con hemorragia, por ejemplo en el cerebelo, y es una hidrocefalia crónica, más de 2 semanas dura, ya mejor un drenaje de ventrículo peritoneal sería lo adecuado. La evacuación del hematoma. Aquí sí que quede bien claro. Siempre cuando hay una hemorragia asusta y se llama al neurocirujano para que lo opere. Falso. Sí, cuando hay TEC, claro, puede ser hematoma sudural, epidural, sobre todo el epidural. Pero acá, en los estudios se ha visto que si evacúas un hematoma supratentorial, tal vez van peor que no evacuarlo. Solo manejo médico neurointensivo es el adecuado, con excepciones del hematoma cerebeloso. Digamos que lo evalúa el neurocirujano, pero no se saque el hematoma. Hay 2 condiciones que sí se puede sacar. El hematoma cerebeloso que mida más de 3 centímetros y que tenga un grado de caída menos de 13. En ese caso se debe evacuar el hematoma. ¿Por qué? Porque comprime el cerebelo al bulbo que está delante y el paciente se enclava y se muere. Hemos visto, este es uno que se murió. Se mueren los pacientes, ¿no? Por eso que hay que estar atentos, que no vuelva a ocurrir esto. ¿Cuál es el detalle acá? Siempre hay que mirar al paciente tanto el volumen, por ejemplo, más de 3, en este caso el diámetro, pero hay que ver también el cuadro clínico. La conjugación de L2 viene la decisión. Este es el estudio que le decía, los estudios Stitch, en los cuales este es para hematomas supratentoriales. El manejo de cirugía versus el manejo médico vio que no hay diferencias. Y es más, con la operación obviamente se van a infectar más, va a haber mayores efectos adversos, por hemorragias, infecciones, por lo que desde ahí para adelante no se evacúa los supratentoriales, con una pequeña excepción. Se evacúa el paciente joven con un hematoma a menos de 1 centímetro de la corteza y con un volumen más de 30 centímetros y que esté empeorando clínicamente, que tenga las 4 condiciones con una evidencia A media B, así 2B, se puede evacuar el B. El A de evacuar, sí estamos hablando del cerebeloso, ¿no? Más de 30 centímetros, perdón, más de 3 centímetros de diámetro y con un grado menos de 3, ese se debe operar. Y son básicamente guías las que le menciono, porque hay que tomar la decisión en el paciente, individualizarlo, ¿no? A veces se ve, se huele, olfato clínico que se va a decaer, hay que operarlo, ¿no? Esas son decisiones que se toman muchas veces sobre las guías. Como el nombre dice, son guías, ¿no? Guías, pero cada paciente es particular, individual. Hay otras técnicas nuevas como la estereotaxia y neuroendoscopía que, bueno, por acá hay una estereotaxia, un catéter, se le pone uroquinasa, como que disuelve el coágulo y se aspira, ¿no? Pero bueno, se ve bonito acá que mejora, pero lo más importante es ver cómo ve el paciente con ranking modificado. Todavía está en investigación, no son de uso muy rutinario. Y lo otro, pues, básicamente, ¿qué pasa si un paciente tiene hipertensión endocraniana, no calma con nada? Severa hipertensión, maniobra heroica, craniectomía descompresiva. 2/3 de la calota se le saca para que hinche. Esto puede ser en la hemorragia intracerebral, pero también puede ser en infarto cerebral masivo o en el TEC también. Y esta calota, este pedazo, se puede guardar en el mismo paciente en el tejido subcutáneo del abdomen a manera de marsupialización. De mi parte, felizmente, yo tengo buen subcutáneo acá, así es que si me pasa algo, ahí supervive la plaqueta.
Algunas damas veo que están light, y ya dónde irá la calota. Y esto no es broma, esto se coloca de nuevo. A los 3, a los 6 meses de acá se le coloca acá, ¿no? Salva la vida a los pacientes. Nosotros tenemos muchos pacientes, uno que prácticamente es salvador de vida. Después le sacan de acá, le colocan, queda normal el paciente. Es medida heroica. Para esto hay que tener en cuenta aspectos, ¿no? Paciente joven menos de 60 años y menor de 24 horas. Cuando estos indicadores ustedes los agarran en muy mayores o más tardío, ya no es bueno el pronóstico, ¿no? El pronóstico empeora. Algunas guías sobre los manejos de la presión, ya les había hablado, ¿no? Que es seguro bajarlo a 140, ¿no? Eso es lo que dicen todas las guías, ¿no? Y bueno, cuando aquí se le puede dar como pequeños bolos, ¿no? De la betalol, que es el mejor fármaco para esto, si no hay enalaprilato o captopril. Pero ya si tienen pacientes con presiones más de 220, ya mejor pongan la infusión ahí. Con la betalol es lo ideal. Y bueno, al final lo que tengamos a la mano, ¿no? Pero hay que bajarle la presión cuando tiene más de esos valores en infusión, y cuando tiene entre 150 y 220 bajarlo a 140, pero con bolos, ¿no? De ideal a betalol. Las guías que hablan del manejo de la hemorragia intracerebral, estas son guías europeas, ¿no? Que dice que las unidades de ictus disminuyen la morbimortalidad, alta evidencia, fuerte recomendación. Hay que llevarlo a lugares especiales, ¿no? En Lima entendemos el Almenar, el Instituto, tienen unidades, ¿no? Revaliati también tiene lugares donde manejan estos pacientes. Hay que llevarlo a centros especiales, no exactamente en el piso general, sino en lugares más especializados, ¿no? Los pacientes, si se les reduce la presión a 140, ¿no? En los que lleguen agudo menos de una hora, es seguro, ¿no? Es seguro. El otro, el factor 7, ¿recuerdan? No está asociado a un beneficio, ¿no? Eso está alto, ya no se extiende a usar. Y no hay evidencia que soporte, dice, un uso rutinario de una cirugía, ¿no? En los pacientes con supratentorial, ¿no? Como que no van bien con la cirugía evacuatoria. Es diferente la cirugía definitiva, ¿no? Obviamente si fue una malformación, no se evacúa pues el coágulo, pero después sí se va a operar la malformación. ¿Cómo? Con microcirugía o microscópicamente, ¿no? O se va a operar también con una embolización, o de repente se va a hacer una terapia mínimamente invasiva con radiocirugía. O sea, sí se hace, pero ya se soluciona el problema. Pero la mayoría de hemorragias, como les comenté, son hipertensivas o angiopatía amiloide. Ahí no se hace nada, no hay tratamientos específicos. Se maneja la presión básicamente, ¿no? Y bueno, hay un score de la hemorragia que a todos los pacientes háganle. Es para ver la mortalidad a los 30 días, ¿no? Le va peor al que esté más deteriorado en la conciencia, le va peor al que tenga más de 30 cc el volumen, hemorragia intraventricular, infratentorial y edad mayor de 80 años. De 0 a 6. Si tienen uno que tenga 6 puntos, muerte fija 100% al mes, ¿no? Según estas escalas, ¿no? Scores, predicción de mortalidad. Hay que estar preparados, hay que hacer los scores para más o menos tener una idea del pronóstico, adelantarse a los hechos. Para terminar, diagnóstico de hemorragia, cefalea, focalización, trastorno de conciencia, tomografía, triaje. Va a neurocirugía, ¿quiénes? Sobre todo los cerebelosos, ¿no? O de repente va a la UCI, a la unidad de ictus. La terapia, considerar drenaje si tiene hidrocefalia, controlar la presión arterial, ¿no? Se puede bajar a 140. Revertir la coagulopatía, caso recuerdan que tenía antídoto de la Vigatran. Y si la warfarina también se le puede aplicar vitamina K también, ¿no? Si es por warfarina, ¿no? Monitoreo, por ejemplo, acá considera el electroencefalograma. En este caso hay pacientes que están como en coma, ¿no? Permanente, sin algo que le explique. Pueden estar en un estatus eléctrico, internamente convulsionando. Se le aplica y se le puede aplicar anticonvulsivantes. De otra manera, solo se da anticonvulsivantes si ha convulsionado. Plan del alta, bueno, va a rehabilitación, ¿no? Y sus controles. Y es muy importante no solamente en el hemorragia, sino en el infarto. Dado que la presión arterial es la principal causa de ambos, se debe hacer prevención. No tomar Coca-Cola, por eso que no lo he abierto.
y he reflexionado y voy a tomar mi agua, ¿no? Tomar líquidos, comer verduras, frutas, básicamente el estilo de vida también saludable, no fumar ni un cigarro, tomar con moderación. Lamentablemente hay un machismo en las guías. La OMS dice, la dama máximo una copa de vino y el varón hasta 2 copas. Hay que seguir la guía nomás, ¿no? Ese es más o menos lo que les había preparado. Y bueno, acá no tiempo es cerebro en la hemorragia, tiempo es vida. Los pacientes se mueren más, acá tiene una alta mortalidad. Ese es lo que había preparado. ¿Preguntas sobre esta parte? Hemorragia intracelular espontánea. Bueno, cuando no hay preguntas dicen que hay 2 opciones, o no se ha entendido nada o se ha entendido todo. Espero que sea lo segundo. Muchas gracias nuevamente por la invitación.